Hoy vamos a hablar de algo que es muy necesario al momento de uno preparar sus mapas, sus gráficos. La presentación es vital. Pero en esa presentación siempre va a depender de que muchas veces tenemos diferentes tipos de filtro y nuestro mapa va a estar condicionado en base a este filtro. Por ejemplo, aquí yo tengo el mapa de RD, tengo los puntos espaciales, el sistema de salud nacional, dígase los hospitales, centro de atención primaria, etcétera, etcétera, etcétera. El filtro es por provincia y por municipio. Voy a utilizar lo de provincia. Por ejemplo, aquí yo tengo la provincia de Duarte. Imaginemos ahora que yo quiero ver lo de la provincia de Azua, que está en el sur, y me filtra automáticamente. ¿Qué pasa? Yo filtré, mi centro de salud están filtrados, pero mi título, mi encabezado, se queda todavía con la provincia de Duarte, los SNS de la provincia de Duarte. Si cambio a Dajabón, que está en el norte, sigue estando la titulación a la provincia de Duarte. Obviamente no sería cómodo, ni es lógico, ni es sano hacer estos cambios manual. Y después que existe la tecnología, ¿verdad? Las actualizaciones, eso sería de locos hacerlo. Por eso en esta oportunidad vamos a estar viendo un, un truco para poder tener nuestro cuadro de texto, nuestro título, nuestro encabezado, eh, que cambie de acuerdo a nuestros filtros o nuestros slicers, que esté automatizado. Así cada vez que cambiemos de provincia, nuestro título va a cambiar. Vamos a ver cómo hacer esto. Bien, de vuelta aquí ya tenemos nuestro esquema para poder hacer nuestro lienzo con nuestro mapa para poder entonces nosotros en base a esto hacer nuestro lo que sería un título dinámico en base a nuestro filtro del slicer. Vamos a acomodarlo un poco más aquí, cuestión de que sea lo más eh, cómodo posible. Entonces lo primero que debemos de hacer o para trabajar con esto tenemos que tener pendiente hacer crear una medida, un measure para poder trabajar lo más cómodo posible. Para crear esta medida nos vamos aquí, una de las formas es ir a medida, nueva medida, a inicio, perdón, nueva medida. Eh, entonces aquí medida, lo vamos a cambiar el nombre, vamos a ponerle título del mapa. Entonces nuestra medida título del mapa. Y especificarle qué provincia. Como vamos a trabajar luego con el municipio, vamos a decirle que esto es provincia. Entonces esto es igual. Introducimos una cadena de texto. Aquí le ponemos SNS o Servicio Nacional de Salud de la provincia. Eh, Dos puntos, espacio y cerramos la cadena de texto con una comilla simple. Aquí le indicamos que esto, verdad, está fuera de la fórmula en sí. Entonces aquí vamos a concatenar con la i comercial. Introducimos este set value. Esto es para que indicarle que nuestro filtro, o sea, la parte dinámica del título va a ser
va a depender de lo que le vamos a indicar ahora. En este caso, estamos buscando este campo, que es establecimiento de salud, SNS provincia, que viene siendo este mismo en establecimiento de salud provincia. Viene siendo el mismo filtro. Entonces aquí lo seleccionamos y cerramos los corchetes. No, cerramos los paréntesis, perdón, y lo decimos con enter, que ya ahí terminamos nuestra medida. Entonces vamos a nuestro cuadro de texto, a nuestro título, para decirle que él va a ser dinámico ahora. ¿Cómo va a ser dinámico? Nos ponemos en el cuadro de texto, que sería nuestro título. Luego de acá vamos donde dice título, y si no está, si está desactivado, lo activamos. Y aquí donde dice texto de título, ustedes ven, aquí podemos escribir, o escribiríamos provincia tal. Y es lo que nos va a aparecer allá. Pero también eh, Power BI nos permite a nosotros hacerlo en base a una medida, una fórmula, que es lo que nos permite hacerlo dinámico. Dar formato, texto de título, ¿verdad? Esto es lo que vamos a cambiar. Dar formato, valor de campo, esto queda por defecto. Y según el campo, y aquí vamos a especificar en base a qué campo es que queremos que nos automatice nuestro cuadro de texto. Bueno, esta es la misma tabla que tenemos acá. Y aquí nos aparece la medida que nosotros creamos, que es el título del mapa, provincia. Aquí clicamos, aceptamos. Y nos aparece ya el SNS de la provincia Duarte. Pero podemos cambiar a Espaillat a ver si funciona. Y cambia a Espaillat. Cambiamos a Independencia, que está en el sur. Inmediatamente nos cambia. Entonces, este es, como les menciono, es una una funcionalidad más bien que tiene Power BI con las medidas. Obviamente, esto, los límites va a ser la necesidad que tengamos. Pues nosotros podemos incluir aquí dos medidas, sea provincia por año, por provincia, municipio, año. O sea, va a depender de lo que usted requiera. Pero, obviamente, con lo básico, que fue lo que aprendimos hoy, ya usted tiene un campo abierto para poder trabajar, poder dinamizar sus títulos y que sean correspondientes, estén actualizados en base a nuestros slides, nuestro filtro acá. Entonces, esto es todo por esta oportunidad. Vamos a seguir aprendiendo de Power BI.